Lo que nosotros entonces vamos a hacer es, está entrando más gente todavía, es echar una miradita al proceso ordenado. Ya hemos visto bases, elementos, maquinaria, cosas así. Hemos visto también diagrama de proceso, así que vamos a ver de qué se trata esto de una forma más o menos ordenada y organizada de cómo funciona el sistema de proceso, el sistema de producción en la industria del mueble. Así nada más. Ok, voy a subir la presentación también a la página de la U virtual y vamos a estar listos para continuar la próxima semana metiéndonos más bien en el tema de, por decirlo de alguna forma, el tema de las herramientas tal como son, tal como funcionan, algunos usos de herramientas para el informe final. De hecho, lo que vamos a ver ahora, voy a sacar esto que está aquí. Lo que vamos a ver ahora lo vamos a utilizar en el informe final. El informe final va a ser de esta manera. Les voy a entregar un video de alguien fabricando un objeto de madera y ustedes con ese video, con esa información, van a tener que construir un diagrama de proceso de lo que hizo ese caballero, van a tener que hacer comentarios, indicaciones de qué clase de herramienta, maquinaria utilizó, cuáles son los elementos de protección que usó o no usó, cuáles son los peligros del proceso, todo lo que hemos visto en términos generales, lo aplican en un pequeño informe de 3, 4 páginas máximo, no más que eso, ya, para poder entender el tema. Y eso es la nota, así de simple. Habría sido mucho más fácil o mucho mejor que nosotros hubiéramos podido estar en el taller viendo cómo se realizan y realizando nosotros mismos las actividades que vamos a estar mirando, pero la pandemia nos obliga a esto. Y además, lo importante es que ustedes aprendan a visualizar esto, a entender esto, a evaluar esto, a valorar esto, entre comillas, cuánto cuesta hacer esto, y esas cosas ya las hemos visto. Así que no estamos tan descaminados. ¿Ok? Empezamos nosotros, ¿les parece? Ya, vamos a presentar con diapositivas desde el principio. Aquí es donde ustedes me tienen que decir si se ve o no se ve. Se Sí, se ve está bien, viendo, profe. profe. Lo que yo no sé qué es esta línea media, pero bueno, ya. Operaciones es básicamente lo que nosotros estamos hablando ahora. Las operaciones las vamos a dividir en varias etapas ordenadas y vamos a incluir un montón de elementos que se usan o no se usan, dependiendo, y lo vamos a ver en cada una de las actividades. Se dominan entonces operaciones. ¿Sabes qué? Esperen un poquitito. Por alguna razón. Ahí está. Ya. Ahí sí, ahí estamos limpios. No sé qué tenía eso. Se dominan entonces así las actividades que transforman el producto en sus diversas etapas y de preferencia, ojo, esto es importante para nosotros como ingenieros. Son actividades que agregan valor. ¿Ok? Si nosotros un primer criterio, por favor, y esto úsenlo siempre en la industria, úsenlo siempre en cualquier actividad que ustedes desarrollen. Ustedes van a hacer una actividad y lo primero que nos tenemos que preguntar nosotros, como ingenieros, es, ¿agrega valor lo que estoy haciendo? ¿Es, es más valioso el producto después de hacer esto o no? No sé si me estoy explicando bien, pero tenemos que tenerlo muy claro. Si después de cortarlo, ¿vale más el proceso del producto? Fantástico, tenemos que hacerlo. Si después de cortarlo no sirve para nada y no aportó, no lo hagamos. Tan simple como eso. Ese es el sentido básico que debemos tener cuando nosotros estamos visualizando o midiendo o empezando a medir el valor que proporcionan algunas operaciones. Pero estas operaciones de productivas son aquellas que le agregan valor al tema. Hay un concepto que nosotros tenemos que entender muy bien, que los ingenieros, voy a ser sincero, lo entienden bastante bien y muchas otras personas no lo entienden bien. ¿Ya? Y esto se transforma incluso en un elemento hasta político. ¿Cuál es el sentido? Costo, precio, que todo el mundo lo conoce, y valor. Es una cosa muy simple. Si todo vale lo mismo, nada tiene mayor valor y no se crea valor. Lo importante es crear valor. ¿Y cómo creamos valor? Agregando etapas, incorporando ideas, desarrollando elementos como este. Para desarrollar los diagramas de operaciones correspondientes se utilizan los símbolos determinados en su orden correspondiente también.
De esta manera se comenzará por el vértice superior derecho, con la línea de inicio de la pieza más importante o representativa del producto, y se bajará por esa rama con las operaciones a realizar en forma ordenada y sistemática. Ya sabemos que esto lo hemos visto, no estoy pasando materia nueva para que no se vayan a quejar, así que no es nueva, pero es así como vamos a funcionar. ¿Ok? ¿Cuál es la primera etapa? La preparación. Incluye las actividades previas al desarrollo productivo del producto. ¿Ya? Con ellas, el material queda preparado para continuar con el proceso de fabricación del mismo de manera simple y ordenada. El objetivo de estas actividades es que en producción los materiales cumplan con los requisitos para la fabricación, sean definidos, limpios y normalizados. Las materias primas no siempre llegan en las características de uso inmediato. Así que tenemos que hacer una actividad previa para verificar esto y poder lograr que el producto, la materia que nosotros vamos a usar después, esté de acuerdo a los requerimientos del proceso. En la industria de la madera se refiere a, primero, recepción. Ojo con esto no es una actividad productiva, es una actividad importante. ¿Por qué? Porque lo que mueve el proceso productivo en general y mueve la industria interna es la información. Y la recepción es el ingreso administrativo de la materia prima en el sistema. Tan simple como llega el camión con los palos y viene con una guía de despacho. La gente de bodega, de cada recepción, recibe esta guía de despacho, la ingresa al sistema y ya la industria, la organización sabe que existe esa cantidad de materia prima con ciertas características en su bodega. Ya estamos listos. Si no existiera eso, si no existiera esa información, la gente no podría programar nada, no podría saber nada. Va a llegar, llegó, no llegó, estaría llegando, cuando llega, no se podría hacer nada. Por lo tanto, recepción es el ingreso administrativo, que es una medida de control interno que es muy importante para desarrollar adecuadamente entonces este proceso. Luego está la verificación. La misma persona encargada del sistema, es la bodega, el agente de producción, lo que hiciera, tal como, según como esté definida dentro de la organización, se va a encargar de comprobar las características requeridas para el buen desempeño del proceso productivo que tienen las materias primas que han llegado. Vamos a poder determinar, por ejemplo, qué tan torcido viene la madera, qué tan chueca viene la madera, qué humedad tiene, qué calidad tiene. Hay maderas de distintas calidades, hay definiciones claras de madera primera, segunda y tercera, ¿ya? Y nosotros tenemos que tener claro eso, qué es lo que compramos y qué es lo que recibimos. Si compramos madera primera, verificamos que llegue madera primera, y esa madera de primera calidad tiene ciertas características. Por ejemplo, no tiene que tener nudos vivos. Los nudos vivos, los nudos sueltos, son aquellos nudos que tienen adentro una cosita que se mueve. ¿Se han fijado? Un nudo es el nacimiento de una rama. Pero esa cosita adentro que se mueve, que es como la médula, como la parte interna del objeto, si está suelto, ya perdió sus características de resistencia ese sector. Por lo tanto, no sirve. La madera de primera calidad no tiene esos nudos. Tiene marcas de nudo a lo mejor, pero jamás va a tener un nudo suelto o un nudo vivo. ¿Ya? Entonces, elementos como ese se verifican en la etapa de verificación, como viene su nombre. Una vez que está verificado, ya sabemos de qué se trata. Tenemos nuestra materia prima clara, tal como la necesitamos, estamos listos para iniciar su preparación. La preparación comienza con el dimensionado, y esto es más importante todavía en la madera, porque la madera normalmente no llega con las características de uso que nosotros necesitamos. No es como comprar plástico, no es como comprar acero, no es como comprar metales o alguna otra clase de productos que tienen ya las características listas para poder ser usadas. La madera tenemos que determinar sus características, tenemos que dimensionarla, que es lo primero, que es cortar en el ancho, largo y alto, de alguna forma. ¿Ya? Y eso es cortar en el ancho, largo y alto la pieza de madera para que pueda entrar en el proceso con sus medidas definidas y normalizadas, facilitando el trabajo posterior. ¿Ok? En los procesos posteriores no van a tener un trozo que hay que hacerle cosas, sino van a tener una cierta característica madera de ciertas dimensiones con la cual hacer esa actividad específica. Mientras mejor definida esté el dimensionado de la pieza, más fácil va a ser hacer las otras actividades posteriores. Entonces, dimensionado es uno, lo primero, siempre se hace. El canteado, que corresponde a la preparación y definición de dos de sus cantos adyacentes de manera que se encuentren planos rectos y a 90 grados entre sí. Esto asegura un proceso posterior controlado, de todas maneras. La madera no necesariamente va a venir a escuadra. Escuadra significa cuando los cantos están a 90 grados, pero normalmente no va a venir a eso, por más que parezca. ¿Ya? Entonces tenemos que darle esa escuadrilla. La madera tiene que estar a escuadra porque son características definidas que pueden controlarse posteriormente.
A partir de esa escuadrilla nosotros trabajamos posteriormente, por lo tanto tenemos que lograr conseguirla a través del canteado y el cepillado, que en esta etapa se afinan las superficies de la pieza dejándola lisa y recta, además de quedar con un espesor parejo en toda su extensión. Entonces nuestra madera ya está preparada. ¿Cómo se ve esto? Acá. No incorporamos aquí, en esta vista, la recepción, porque la recepción es una operación, una actividad administrativa, no es una actividad operativa. Así que lo primero que vemos, operativamente hablando, que es la actividad con el material, con la materia prima, es su verificación. Se realiza en las bodegas de materias primas comprobando el cumplimiento de los requisitos del área productiva. El área productiva solicitó, requiere, necesita cierta clase de materia prima con ciertas características y la verificación se preocupa de que esta clase esté cumpliéndose, ya que se realiza. Una vez aprobado, o sea, una vez que ya sirve, ya se comprobó que se verificó que cumple con las características, se procede al dimensionado. Aquí utilizamos herramientas manuales, tales como sierras de mano y serruchos, por ejemplo, que no es muy común en la industria, obviamente, pero sí puede usarse. O maquinaria especializada, como son las sierras de banco, las trozadoras o las ingleteadoras, que son máquinas que dan la terminación al producto. El canteado viene después. Ahí se puede realizar de manera manual. Uno puede cantear con cepillo. Es una barbaridad porque necesita mucha habilidad de parte del operario, que en la industria generalmente no se hace, así que se usa una máquina canteadora. La máquina canteadora ya la hemos visto, ¿ya? Es una máquina que prepara los cantos a 90 grados. Prepara un canto recto, ese canto se apoya contra una pared y se pasa de nuevo por el cuchillo dejando los 90 grados perfectos, ¿ya? Con lo que se consigue mucha mayor seguridad en el grado de exactitud obtenido. Lo mismo puede ocurrir con el cepillado, que es la última etapa de preparación, ya que si bien se puede realizar manualmente, siempre es preferible utilizar la maquinaria adecuada. En este caso, la cepilladora. ¿Ok? La cepilladora entrega entonces las dimensiones. La madera en este caso ya está preparada para eso. Después viene entonces el proceso, la actividad de desarrollo productivo. Se refiere a todas las etapas de modificación de las partes y piezas para lograr que se transformen en el producto definido. Hay dos instancias claras para esto. Una, actividades que modifican el material retirando, agregando, dando una nueva forma, esa es una. Y actividades que permiten unir partes y piezas para conformar el producto. Son dos actividades de desarrollo productivo, ¿ya? En la primera, que es la modificación, se pueden encontrar las siguientes etapas. Ojo, no necesariamente todas, pero son las que existen, no existen, pueden existir algunas otras, pero estas son las más conocidas. Etapas de modificación que pudiera tener un producto, una pieza, un elemento dentro de este sistema productivo de la madera. Uno es el perforado, que es la actividad que genera perforaciones u orificios circulares en el producto mismo que se pueden utilizar para estructurarlo y mantener las piezas unidas, aunque también pueden tener un uso simplemente decorativo. Da lo mismo. ¿Ya? A veces hacen hoyitos para que sea más bonito. ¿Ya? También está el espigado, generalmente se utiliza para generar un sistema de unión sólido resistente y consiste en una pieza de forma rectangular que encaja firmemente en una perforación de similares características. Está el escopleado, que es la contraparte del espigado, se denomina también mortaja. Mortaja es como una cajita, y una perforación recta en donde se encaja la espiga. ¿Cómo se mete? Y va el moldurado, que corresponde al suavizado de aristas o la entrega de una forma específica al contorno de una superficie, ya sea por razones estéticas o funcionales. Son elementos de modificación de la materia prima. También está dentro de esto está el moldurado en la forma, tiene una forma especial, está también dentro de esto que se llama moldurado. Dentro de esto entonces está aquí, perforado, espigado, escopleado, moldurado. No necesariamente se hacen todas, a lo mejor solo se perfora y nada más, o se perfora y se moldura, o se hace el espigado y el escopleado, o se perfora, espiga y escopla. Va a depender del objetivo, va a depender del diseño del producto. El perforado se realiza con un taladro y se llama manual de pestal para generar orificios exactos en la pieza. El espigado se lleva a cabo solamente mediante una máquina llamada precisamente espigadora. La espigadora o escopleadora, así se llama, porque hace las dos cosas, es esta misma máquina la que puede realizar el escopleado, que son las perforaciones donde se insertan la espiga formando la unión. Finalmente, el moldurado se puede realizar de manera manual, con cepillos especiales que poseen la forma requerida, esos de manito que tienen una forma rara, con tupís de mano,
que ya lo hemos visto, o de mesa, eso ya lo hemos visto, y para grandes producciones se puede utilizar una máquina especial llamada moldurera, ¿ya? Que es una máquina que parecía la tupí, pero automática, donde metes la pieza larga y va pasando piezas así a nivel industrial. Esto, por ejemplo, para la fabricación de las molduras que están en las esquinas de las casas, de las piezas, para mejorar la imagen estética de la unión. Entonces, esas son las espigadoras, perdón, las moldureras, esas fabrican de esa forma. Es necesario aclarar que no siempre se realizan todas estas operaciones y la elección de ellas depende del diseño del producto. ¿Ya? Según el diseño, vamos a ver si perforamos, espigamos, descoplamos y molduramos, o hacemos alguna de estas, o una combinación de estas, lo que sea. Pero estas son algunas de las etapas que nosotros tenemos en desarrollo productivo. Después del desarrollo productivo viene esto que es la unión. Corresponde a las distintas maneras de obtener la estructuración del producto. Ya tenemos la modificación del producto, el producto está listo, ahora vamos a unirlo. Lo primero es el clavado. La acción de generar una unión mediante el uso de clavos o puntas metálicas. Muy antiguo, pero fíjense que no es recomendable para la fabricación de muebles. ¿Okay? No se utiliza mucho en la fabricación de muebles, excepto para partes y piezas muy específicas y de muy poco calidad estética o calidad de resistente. El clavado no es muy bueno. Así que por lo general los mueblistas no lo usan. Se usa más bien en la carpintería de obra, fabricación de techumbre, paneles, cosas de ese estilo, sí se fabrican con clavo. Pero la verdad es que en muebles no es muy usado. El atornillado es similar al clavo, ¿ya? Trabaja de la misma manera, pero la utilización, la realización es distinta. Logra uniones muchísimo más resistentes y estables, ya que se mantiene en el tiempo aún con los movimientos propios de un mueble. Cuando estamos clavando y el mueble se mueve, los clavos van soltando. Con el atornillado no se van soltando, así que en ese sentido es mejor. Sin embargo, tampoco es muy bonito, y son muy pocos los tipos de muebles que lo usan a la vista, por lo menos. ¿Okay? Luego está el entarugado, que es ¿cómo se llama? Realizar una perforación en ambas caras para poder poner un tarugo. Es el de mayor uso en mueblería por su simplicidad y resistencia, con perforaciones en ambas piezas unidas, se inserta un cilindro con adhesivo que realiza la unión. Entonces, el adhesivo, el cilindro de madera, generalmente hace que la unión sea bastante resistente, que sea estéticamente muy buena, porque no se ve nada, no se ve ninguna parte de la unión, solo se mantiene unida. Así que es bastante usada. De hecho, una de las más comunes, las más fáciles de hacer. Casi todo el mundo, todos los talleres tienen taladro, casi todo el mundo tiene un taladro, así que es fácil de hacer esta clase de unión. ¿Okay? El galleteado es una manera de decirlo, no se llama exactamente así, porque mediante la unión de insertos de madera que en forma de galletas alargadas, un pedacito de madera delgada, que tiene una forma alargada, que se van uniendo en ranuras que se han hecho previamente con esta máquina galleteadora. ¿Ya? Hace uniones que son bastante resistentes en este sentido, pero no tanto así. Son uniones de canto o uniones de esta clase, pero que la unión se mantiene. Se pueden hacer uniones bastante exactas, manteniendo muy buen nivel de estética, pero la verdad es que se necesitan otros implementos de más características de mejor calidad para realizarlo, así que por lo general no son todas las empresas y todos los talleres los que cuentan con este sistema. ¿Ok? Se usa bastante, sobre todo para la fabricación de cubiertas, superficies, ya paneles. Y el pegado finalmente, que es el más común. La unión de las piezas se realiza mediante el agregado de sustancias adhesivas de distintas características y consistencias que las mantienen en el tiempo. El pegado es el más antiguo, es el más común y es el que más ha evolucionado en el tiempo. ¿Cómo funciona esto? Obviamente, de la misma manera que la lista anterior, no todas estas actividades se realizan en cada producto, solo depende del diseño del mismo para elegir la más adecuada. El clavado, atornillado, entarugado, galletado, pegado. De hecho, ni siquiera están en orden, puede que estén en otro orden. Probablemente el clavado sea lo último que hagamos en una pieza que esté, una trasera de un mueble, por ejemplo, la vamos a clavar al final cuando esté todo el mueble construido. Puede ser. O vamos a atornillar dos partes para armar, o vamos a entarugar, o galletear, o simplemente pegar. O vamos a atornillar y pegar en conjunto, vamos a clavar y pegar. Normalmente todas estas piezas entarugadas, galleteadas, atornilladas, clavadas van con este adhesivo que hace que la fuerza, la resistencia sea distribuida por todo el área. De esa manera hace más resistente. El clavado entonces se utiliza en parte de piezas que no serán visibles ni resistirán muchos esfuerzos durante el uso del mueble. El atornillado
entrega mucho mayor resistencia, pero igualmente se prefiere no utilizarlos a la vista por su falta de estética. En este caso, normalmente los muebles de cocina, por ejemplo, son los que están utilizando tornillos a la vista, a los cuales les ponen una tapita para disimularlo. A ese nivel se llega, una tapita plástica para que no se vea tan feo, ni sea tan poco resistente o se acumule suciedad. Esa tapita permite evitar toda esa clase de problemas. Pero en muebles de cierto nivel básico, generalmente los tornillos no se utilizan. El entarugado, entonces, es la más conocida y utilizada, no queda a la vista y entrega una gran resistencia. El entarugado es el más común. Normalmente vamos a hacer uniones con tarugos, ¿ok? Es lo que más se utiliza. El galleteado se utiliza preferente para la unión de piezas que forman tableros, pero requiere de maquinaria especializada que no todos poseen o manejan, mientras que el pegado es la solución para unir piezas más antiguas y que en la actualidad posee un mayor número de variantes y calidades. De hecho, a esta altura hemos llegado a tener piezas, muebles, que solamente son pegados, sin ninguna otra clase de unión. Ya es poco común, pero se ha logrado hacer porque los adhesivos que tenemos en la actualidad pueden llegar a tener unas características de resistencia enormes, comparadas con lo que existían hace algún tiempo. Así que dentro de esto del desarrollo productivo tenemos esto. Y la terminación es la última etapa, o las últimas etapas. Aquí evidentemente no se van a usar todas, sino que se va a elegir alguna de ellas en cada uno de estos elementos. En esta etapa de terminación, se desarrollan las actividades que determinarán el nivel de presentación ante el cliente que poseerá el producto. Así, ¿cómo lo va a recibir el cliente? Es lo que vamos a lograr con esta etapa. En este caso, las actividades tienen un fundamento principalmente estético para su definición, siendo las principales, ojo, la primera es lijado. Lijado puede ser o la primera actividad de terminación o la última actividad de desarrollo productivo. Siempre tiene que estar después de toda cualquier otra actividad de perforación, de moldurado, de galleteado, de unión, de lo que sea. ¿Por qué? Porque es una actividad que me prepara finalmente la superficie para recibir la terminación. Así que no puede hacerse eso, lijarle, por ejemplo, y después hacer perforaciones, rayados, ranuras o atornillados, otra clase de cosas. ¿Por qué? Porque van a quedar marcas en la superficie y la idea es eliminar todas esas marcas para dejarla lista para su preparación final. Entonces el lijado es lo último de los procesos productivos anteriores o el primero de la terminación. Después viene el impregnado, puede ser. Pero normalmente el impregnado se utiliza para piezas que van a estar generalmente externas. El impregnado entrega protección ambiental utilizando aceites protectores. Este es de los más antiguos. Hasta hace 400, 500 años era lo único que existía. Después empezaron a inventar barnices, lacas y todos otros elementos que entregan otras características. Pero lo primero son los aceites impregnados. Como el aceite de linaza, que todavía se utiliza y lo venden comercialmente, el aceite danés, el aceite Tom, son muchos aceites que entregan ciertas características de resistencia y protección a la madera. Luego está el barnizado, que es una aplicación de líquido que entrega color, protección y brillo a la madera. Fíjese, entrega las tres cosas, color, protección y brillo. Por lo tanto, no es una herramienta industrial, no es un material industrial de preferencia, ¿no? Normalmente se utiliza en actividades caseras o de bricolaje, lo usamos nosotros en la casa con buenos resultados. Pero en la industria, normalmente el barnizado no se utiliza, así tal como está. También está el sellado. El objetivo es cerrar los poros de la madera preparándola para las aplicaciones de protección y estética posteriores. Ojo con esto, siempre. Los materiales en general no aceptan lacas, barnices o pinturas así porque sí. El material tiene que estar preparado. Una forma de prepararlo es sellarlo. Se sella con este transparente, como es el sellador, o con algunos líquidos que no son transparentes, que son los primers. El primero es para aplicar después una laca transparente y dejar la veta a la vista, y el primer es para dejar una capa, una superficie opaca que después reciba pintura. ¿Ya? Entonces lo que viene después del sellado o el primer es el lacado, que es el proceso que entrega características de protección y esteticidad a la madera posterior al sellado. Sellado y lacado se hacen juntos, se aplica el sellador y después se aplica la laca. El sellador solo no sirve, ¿ya? Tiene que aplicarse el otro producto posterior. O puede ser el pintado, que es una entrega de protección y valor estético mediante líquidos opacos, cubriendo las vetas y entregando color al producto. ¿Ya? Las características de color que entrega la pintura son buenas,
estéticamente, pero son bastante menos duraderas que las lacas y sellados. De esta manera, entonces, nuestros muebles pintados van a durar menos en el uso que los muebles que están lacados y barnizados. Por último, está el pulido, que no siempre se usa, casi nunca se usa en realidad, excepto cuando nosotros queremos entregar un producto de excelente calidad, un mueble de gran valor, ¿ya? Que es darle características de terminación superficial mediante cremas y pastas que dan brillo y protección adicional. Queda brillante como espejo a través de este pulido. ¿Ok? ¿Cómo funciona esto? La terminación, como lo dice la palabra, es la última etapa del proceso y prepara el producto para su entrega al cliente. De preferencia se utiliza solo uno de estos procesos y muy raramente se mezclan entre sí. O sea, de partida, el lijado va siempre, eso sí, tenemos que tenerlo claro. Pero impregnado, barnizado, sellado, lacado, pintado y pulido son uno de ellos, no todos. Si nosotros vamos a impregnar, no le vamos a hacer nada más. Si nosotros vamos a barnizar, no le vamos a hacer nada más. Si vamos a sellar, bueno, vienen otros procesos, lacado o pintado. Pero es lo único, ¿ya? El lijado suaviza la superficie eliminando imperfecciones y rugosidades. Esa es su función, ¿ya? El grado de rugosidad ya lo vimos en las lijas. De eso va a depender el grado de terminación superficial del producto. El impregnado se utiliza especialmente en maderas que van a estar a la intemperie, baranda, pilares, vigas de terraza como esta que estoy yo ahora, etcétera, cosas como esta. El barnizado generalmente no es utilizado en la industria y se emplea en actividades caseras o de bricolaje. Da buenas terminaciones, funciona bastante bien, es fácil de utilizar, entrega todos los elementos de protección al producto, pero la estética o la calidad en realidad no es de las mejores. El sellador prepara la madera para la aplicación de otros productos embellecedores o protectores. Lo mismo pasa acá. Entonces ahora seguimos con el lacado, después de esto, que entrega características de resistencia y valor estético a la madera, mientras que el pintado se utiliza preferente en productos de menor calidad, ya que los muebles de objetos más valiosos prefieren el sellado y lacado. Ya los muebles infantiles, por ejemplo, están pintados. Lo llaman lacado, pero el lacado es algo más complejo que solamente aplicar pintura en laca. Es un proceso mucho más complejo, pero lo llaman así. Es fácil de limpiar normalmente porque se utilizan esmaltes sintéticos y cosas que son fáciles de limpiar con paño húmedo. Por eso los muebles infantiles lo usan, porque se puede mantener bastante limpio con el tiempo. Y el pulido finalmente se utiliza cuando se desea entregar un gran valor estético a la superficie del producto, ya que con él es posible dar mucho mayor brillo y resistencia. Generalmente se utilizan cremas y pastas especiales, así como también ceras de abrillantado. ¿Ya? Entonces con esto ya tenemos el producto terminado y está listo para que el cliente lo vaya a recibir. Con esto ya tenemos definido. ¿Ya? No necesitamos más. El producto ya está listo y nuestro cliente lo puede recibir. ¿Estamos jóvenes? Esto es lo que voy a subir a la página para que lo vean ustedes, para que lo tengan a mano, lo tengan en cuenta, lo vayan a utilizar después porque les va a servir, junto con el manual que vimos anteriormente, les va a servir para poder construir su informe final. Así que con eso tenemos. ¿Alguna duda, algún comentario? Dicho informe final, profesor, ¿cuándo sería? ¿A final del semestre? No, yo creo que O... antes, un par de semanas más, si no tenemos más, vamos a hacer un repaso de las próximas reuniones respecto a materiales específicos, cómo se utilizan sierras, taladros, cómo se usan, mostrar cómo es eso, y posteriormente el informe. No es nada más que eso. Quiero terminar este taller antes de que lleguen las otras pruebas para ustedes, para que estén más libres de carga. ¿Les parece? ¿Y ese informe sería la única evaluación que tendría el curso? Es la única. O sea, el taller. Pero Ya. no se preocupen, que es muy poco probable que falle. Ok, Yo creo que gracias por estamos bien con responder. eso, ¿cierto? Vamos a guiar también el informe, si no va a ser una cosa tan... Así que infórmenme, si no que voy a decir qué puntos tienen que tocar, cuál va a ser la estructura, va a estar listo para que ustedes llenen información nomás, así que no se preocupen por eso. Lo que sí tienen que tener siempre, les voy a contar cómo funciona. Yo les voy a mostrar un video de una fabricación de un mueble, bastante simple, obviamente, y ustedes ahí van a tener que determinar las herramientas, la maquinaria, los procesos, van a hacer un diagrama de procesos de eso que ven, y entregar su comentario respecto a este proyecto, al mueble que están construyendo y al curso en general. Eso es el informe. ¿Se fijan? No es nada difícil ni nada que necesite mucha información o mucha búsqueda o
no mucha investigación, nada de eso. Simplemente lo que tenemos es lo que les va a servir y un poco de parte de lo suyo, obviamente. ¿Qué es lo que opinan ustedes? Si está, por ejemplo, no sé, a lo mejor la persona o el video que estoy mostrando va a tener errores normalmente tiene errores de elementos de protección que no están usando y lo están usando inadecuadamente. Eso, que salte eso, con eso basta y van a tener una buena nota. Ya que los procesos, el diagrama de proceso esté correcto, ya ustedes tienen el diagrama de proceso, ya vimos cómo se hacía, pueden usar ese mismo modelo y usarlo. Entonces, no hay nada más complejo en el informe. ¿Estamos? Ok, Bueno, profe. estamos, profe. Gracias. Ya pues, nos vemos en la próxima reunión entonces. Que estén muy bien, jóvenes. Ya, chao, profe. Hasta la Igual, próxima. profe, cuídese. Igual ustedes cuídense harto. Chao, chao. Julián, Maximiliano, Loreto, estamos listos, nos vemos, cuídense. Chao, profe. Chao, chao. Yo, profe. Chao.